Y estamos de vuelta, ya lo anunciamos, ahora presentamos y saludamos al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Ministro, un gusto de tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Bienvenido acá a Estado Nacional, ministro. Primera vez que viene como ministro a Estado Nacional, ¿cierto? Primera vez, sí. Oiga, queríamos partir por lo que pasó con la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao. Usted es compañero de equipo, ¿no? Son todos integrantes del gabinete. No sé si pudo hablar con ella, cómo ve este episodio también que se da en un contexto de una universidad. Usted ha sido académico. Sí, me comuniqué con ella. Esto de la universidad viene hace tiempo empeorando y creo que hay que dar señales claras. Creo que el rector ha tenido un comportamiento lamentable, falta de liderazgo, falta de decisión y bueno, y no ha anunciado ninguna medida disciplinaria contra los alumnos. Yo espero que esos alumnos sean expulsados, pierdan la gratuidad y si corresponde pasen a tribunales. Creo que eso es una señal para el resto de los alumnos que creen que con la violencia se puede lograr algo. Si tenemos mano blanda acá, las universidades se van a ir a otro lado y van a perder su esencia, que es la diversidad, el debate de ideas, y es lamentable lo que ocurrió, obviamente. Usted fue profesor universitario muchos años. 17 años. Su ámbito ha sido la universidad. Sí, 17 años. Y vimos cómo en el último tiempo empezó a escalar esto de la intolerancia hacia la disidencia, hacia las opiniones distintas, una intolerancia que poco a poco fue teniendo una derivada de violencia, de encerronas, de amenazas a profesores. Lo vimos con Sergio Mico, que no pudo ir a presentar su libro en la Universidad de Chile, entre otras cosas. En la Católica creo que fue. No, fue en la Universidad de Chile, ¿sí? Nada menos que donde estudió. Entonces yo creo que es absolutamente inaceptable y creo que los mecanismos que tiene que hacer la universidad tienen que ser lo suficientemente duros para generar un desincentivo a que estos alumnos, que en realidad se comportan como vándalos, atemoricen, golpeen e insulten a todo aquel que no piensa como ellos. ¿Cómo fue dentro del equipo de gobierno, del gabinete, en el espíritu del equipo? Mucho apoyo a la ministra, por supuesto preocupación, estuvimos atentos a cómo ocurrieron los hechos. Ella es una mujer muy valiente y que tiene un liderazgo muy importante y además, yo diría lo más triste en este caso es que ella contó que ha sufrido discriminación toda su vida y los insultos racistas que recibió estos energúmenos han quedado completamente, digamos, impunes. Y llevamos un par de días, todavía tiene que operar la fiscalía. Pero el rector ha tenido un comportamiento lamentable, realmente con ningún liderazgo. Se declara angustiado el rector, imagínate, cuando es la autoridad máxima, cuando debería tomar medidas disciplinarias. Ahora, la misma ministra agradeció la gestión del rector en ese momento muy tenso, ¿cierto? Y también lo decía la ministra Lincolao, acá el foco debería ser en que los responsables tengan consecuencias por sus actos. Por supuesto, pero el primer encargado de eso es el rector, porque era el dueño de casa, que impidió que accediera a Carabineros sin el acuerdo de la ministra, y ya tenía una actitud, insisto, absolutamente condescendiente con estos alumnos violentos que han colgado lienzo justificando la agresión a la ministra y este señor permite que todavía estén haciendo eso. Yo lo encuentro lamentable. La Universidad Austral tiene un prestigio gigantesco en Valdivia, es una institución y estos energúmenos lo único que hacen es atentar contra ese prestigio y esperemos que sean expulsados cuanto antes. En virtud de aprovechar bien el tiempo, evaluación de este primer mes que llevamos, ¿qué ha sido lo más difícil de pasar de ser un divulgador, un polemista, un debatiente, activista, muchas veces en sus causas, a tener que ser el que toma medidas, propone medidas y que las cosas pasen? Mira, yo diría que ha sido una experiencia extraordinaria, muy motivante, con un equipo también muy motivado, bueno, exigente la pega. Yo diría que no veo algo, quizá lo difícil es tratar de mover la burocracia que está muy enquistada, y eso nos ha costado un poco. Muchas veces tenemos que esperar, no sé, pues semanas para que una familia pueda... Nos pasó recién con un edificio en Cerrillos, Don Oriones, donde por razones de poca coordinación entre la empresa eléctrica y un edificio que estaba ahí, las familias no pudieron recibir su departamento en la fecha y tuvieron que quedar en el aire. Tuvimos que gestionar subsidios de arriendo para ellos, pero afortunadamente se entrega mañana ya, pero... Son cosas que tenemos que empezar a tomar medidas para que no pasen. Eso es burocracia, fundamentalmente. Es el principal problema que hemos tenido. ¿Y cómo solucionar ese problema? ¿Qué herramientas ve para que quizás no haya tanta burocracia? Hemos tomado un mecanismo que es muy efectivo, que sentamos en la mesa del Ministerio todos los actores,
yo llamo al director del Servio, al director de ese proyecto en particular, llamo al gerente general de Enel, lo pongo en altavoz, llamo a la familia, tomamos el acuerdo, ejerzo la presión por mis canales, por mis redes. ¿Lo hace usted? ¿Usted mismo tiene los Sí. altavoz, el ministro, el gerente de Sí, Enel? sí. Y eso, ahora, eso es muy excepcional, no se puede hacer en cada caso. Claro. No, hacemos muchos casos. ¿Y cómo lo hace cuando usted no puede estar? Porque el país tiene más de 300 Si el ministro comunas, estuviera muchos destrabando cada problemas. proyecto. No, lo que pasa es que no son tantos. Hay cuellos de botella que se producen, pero una cosa que aprendí del presidente, el presidente siempre está con 3 personas, la otra vez fuimos a comer una empanada rápido, y las personas se acercaban, sacaban fotos, pero todas tenían un tema que ver con ellos. Y eran atendidas por su equipo de avanzada, por así decirlo. Entonces nosotros copiamos este sistema y cada vez que voy a terreno voy con 2 o 3 personas que toman los teléfonos de las dirigentes o las personas que tienen sus problemas, levantan el asunto, además yo comparto el WhatsApp con ellos y nos sentamos en la mesa con todos los directores del ministerio, los jefes de división, para que, les voy a decir una cosa, por ejemplo, para que salga un permiso, muchas veces tiene que pasar 1 mes y medio al interior del ministerio entre directores, cosa que en una reunión de 1 hora se resuelve de inmediato porque damos la instrucción a cada uno de los directores. Eso es lo que estamos haciendo, nos funciona muy bien y así estamos avanzando. Voy a hacer un símil, es una suerte de call center de soluciones. No, yo sé que no quiero frivolizar, pero. No. Pero sí, o sea, el problema real 1, 2, 3 y 4 y poner a las personas adecuadas y destrabar, porque también puede cambiar el espíritu de que las cosas se pueden destrabar. O sea, cuando el ministro está encima, las cosas ocurren más rápido. Nos pasó con los subsidios de arriendo. Te insisto, esta familia, y te puedo dar muchos casos, no le entregan al departamento en fecha, sus arriendos terminan, tuvimos que gestionar un subsidio de arriendo que demora 2 meses, hicimos las pero no gestiones. es escalable o sustentable en el tiempo que el ministro, me parece una medida que es interesante, pero no es sustentable que usted esté en todos los proyectos que ocurren en todas las comunas de Chile. No, porque lo que estamos haciendo es un hay que mecanismo. generar un mecanismo que un replique. modelo de gestión donde a través de los chats, que yo antes era un enemigo de los grupos de WhatsApp, ahora son muy Le ve lo eficientes. positivo. Claro, porque yo todas las mañanas les doy como los temas prioritarios, ellos me mandan información, cruzo a los dirigentes o a los alcaldes con ellos y de esa forma estamos generando una red de monitoreo, que le llamamos así, de todos los temas críticos, porque hay otras cosas que pueden avanzar, pero los temas críticos de asignación de terreno, de cambios normativos, burocracia entre una repartición y otra, o a veces tenemos problemas con otros ministerios, lo arreglamos con teléfono. Así. Con llamado. Tiene que haber más gestión personal para usted, más directa. 1 a 1. Ministro, hablemos del Plan Nacional de Reconstrucción. Sí. Esta ley que estamos esperando, que ingrese, ¿cierto? Y justamente tiene este nombre que tiene que ver mucho con su trabajo, en el Sí. Ministerio de Vivienda. ¿Qué nos Sí. puede adelantar que va a tener que ver directamente con medidas del Ministerio de Vivienda? Por ejemplo, la reducción IVA. del IVA, ¿cierto? A las viviendas La reducción nuevas. del IVA es una. Eso se confirma. Sí, claro, es parte del plan. Tenemos 8 medidas también para, por ejemplo, en todo lo que es una zona de catástrofe, a veces tenemos que hacer un estudio de impacto vial, por ejemplo, va a ser un proyecto en zona de catástrofe. Lo que estamos diciendo, oiga, permítanos cambiar ese estudio de impacto vial por un informe fundado del Servio que cumpla los mismos requisitos y en vez de estar 6 meses lo podemos pasar en 1 mes. Otro tema que tiene que ver con la agilización de los permisos en zona de catástrofe. Entonces hicimos 5 modificaciones que permiten agilizar todos los procesos de zona de catástrofe o asociados a la reconstrucción respecto a lo que tenemos ahora. Y otras medidas, que son otras 5, en la ordenanza que permiten, por ejemplo, aumentar la densidad de ciertos sectores que tienen conexión con el metro, permitir que haya, digamos, más incentivos para construir más metros cuadrados cuando se cumplen ciertas condiciones de entorno, de servicios. Esa es la parte que más le compete al Ministerio. Son modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Sí. Eso, hay una flexibilización importante que es acercar un poco la oferta con la demanda que hay, porque entiendo que hoy día se establece, por ejemplo, que las familias tienen en promedio 4, o a las habitaciones viven 4 personas y el censo dice que viven 2 en promedio. Efectivamente. Entonces eso hace que es más caro el proyecto, que entonces que no haya proyectos nuevos y que no haya oferta habitacional. Exactamente. Si usted tiene, obviamente, una densidad que dice 100 habitantes por hectárea, porque las densidades están expresadas en 100 en habitantes por hectárea, y yo estoy obligado a dividir los 100 por 4, que es lo que me dice la ordenanza hoy día, que no existen hogares de 4 según el censo, me dan 25 viviendas. Si lo hago por 2, que es lo que estamos proponiendo, que es la ordenanza lo más parecido a la realidad en esos departamentos chicos, inmediatamente 50 duplico. Duplico para el mismo terreno.
con eso aumento la oferta, dinamizo la economía. Entonces, una medida que... ¿Bajan los precios también? Pueden bajar los precios con otras medidas que estamos impulsando, que tienen que ver también con soltar este verdadero anillo que está estrangulando a las ciudades, que es el límite sanitario, que fija las empresas sanitarias, porque usted sabe que nosotros tenemos un límite urbano que definimos como ministerio, que hasta dónde pueden crecer las ciudades. Pero La realidad dice otra cosa. La empresa sanitaria tiene un límite más chico. Entonces, cada vez que yo quiero extender dentro del límite urbano que nosotros definimos para hacer proyectos de vivienda de interés social, tengo que pagar una enorme cantidad de plata a las sanitarias para que me extiendan las redes, tengo que negociar caso a caso, lo cual nos deja en una posición... Ya, pero ¿quién financia? Estamos hablando del límite sanitario, son alcantarillas, ¿no es cierto? El límite sanitario es el límite... Aguas. Claro, el límite donde la empresa sanitaria está obligada a dar factibilidad. Entonces, es muy chico. Y ellos lo amplían. Lo amplían, pero caso a caso. Se llama ATO, ampliación del territorio operacional. Y se negocia caso a caso. ¿No se puede licitar el espacio para que entre otra empresa a hacer su inversión? Es muy difícil porque lo vamos a hacer si no nos resulta... Tenemos un proyecto de ley ya que estamos trabajando. Hay mucha acuerdo transversal en el Parlamento. Desde la derecha hasta la izquierda, todos están conscientes, sobre todo las comisiones de vivienda, que esto es un cuello de botella. Vamos a sacar un reporte que nos calcula en cuánto nos aumenta el precio de la vivienda esta restricción que implica en la sanitaria. Lo que queremos con la sanitaria es que el límite sanitario coincida con el límite urbano y que los proyectos se hagan gradualmente mediante el aporte reembolsable que tienen las viviendas sociales, que se paguen 15 años, y que las obras mayores las podemos pagar en combinación nosotros, pero también que se prorrateen en el resto de los consumidores, porque usted comprenderá que si tenemos una ciudad que tiene, no sé, 1 millón de clientes o 600.000 clientes, yo no le puedo cobrar esa extensión solamente a esos 200 clientes que están llegando en el proyecto social, porque hace inviable la construcción de la vivienda. Y eso es vía proyecto de ley. Eso es vía un proyecto de ley. Distinto a lo que estamos hablando de la ley miscelánea, va por otro lado, otro Sí, carril. eso es distinto a la ley totalmente miscelánea. distinto. Sí, distinto. Ministro, y volviendo a lo del IVA en las viviendas, ¿cuánto bajaría el precio? ¿Son solo 12 meses para viviendas nuevas? ¿Cuánto bajaría el precio real de la vivienda? Es muy difícil estimar eso, ¿ya? Porque depende de muchos factores del precio. Lo que sí sabemos es que el IVA acelera, y esto es muy importante, la compra de viviendas. Y eso lo que hace es dinamizar la economía y finalmente, desde el punto de vista financiero, implica para las empresas una reducción del costo que nosotros esperamos se traspase a precio. Eso es lo que estamos esperando. Pero le pongo otras medidas. Por ejemplo, tenemos el FOGAES, que es un fondo de garantía estatal que permite que jóvenes profesionales que hoy día quieren comprarse una vivienda de 4.000 UF no puedan hacerlo porque el pie que les piden no lo pueden juntar. Y luego, lo que pasa entonces, como no pueden juntar el pie, todo lo que podrían pagar en dividendos se lo gastan en arriendos carísimos y no pueden ser propietarios de su vivienda. Recuerdo que la candidata Matei en su momento habló de una propuesta de regalar pies. ¿Eso lo han estudiado? Sí, el pie cero era demasiado cara y nosotros lo que estamos ahora haciendo es, digamos, reduciendo el pie de 20 a 5, lo cual es un tremendo beneficio, y la tasa del crédito hipotecario de 4,8 a 2,7. ¿Quién financia la defensa? Porque el mercado es el mercado. La tasa hipotecaria que da el mercado es distinta a la que puede ofrecer por decreto. Nosotros, no, esto fue un fondo que ya existe. O sea, que de financia el garantía estatal. diferencial. Sí, y ha sido estupendo. Y ha sido un gran aliciente para que la gente pueda comprar vivienda. El ministro Monte, el exministro Monte lo fijó para 50.000, nosotros lo estamos haciendo para 100.000. Lo estamos ampliando para que las familias jóvenes, sobre todo, que hoy día no pueden comprar vivienda de sectores profesionales, lo puedan hacer. Y es una gran medida que tenemos dentro de nuestro programa del presidente de tener 400.000 viviendas. Ministro, muy cortito respecto a esto, pero muchas veces leí algunas propuestas de fomentar el arriendo. Si no se puede comprar, fomentar el arriendo. ¿Cómo ve usted esa política, a lo mejor de como una alternativa, si es que no puede existir la compra, apoyar el subsidio al arriendo? Nosotros ya tenemos un subsidio de arriendo, sí, que es el DS52, que funciona muy bien, pero lo que no vamos a hacer, que era una idea del gobierno anterior, es hacer edificios nuevos para destinarlo del arriendo a precios justos, comillas, y cierro comillas. Porque hoy día la política del presidente es que las familias sean propietarias. Y usted comprenderá que a familias que han estado esperando 10 años, que es lo que esperen por medio de un comité de vivienda, yo no puedo hacer un edificio entero y decirle, ¿sabe que ahora usted va a depender del Estado, va a tener que pagarme un arriendo a mí mes a mes? Entonces, para eso existe el subsidio de arriendo, pero nuestro foco está en la propiedad y va a seguir estando en la propiedad.
Pasemos a temas que han sido bastante complejos en una época. Hoy día está un poco más apagado desde el punto de vista de la noticia, ¿no? Desde la realidad, que son los campamentos. Y está, no sé, el famoso desalojo ahí en San Antonio. Y hemos visto en muchas materias un gobierno que quiere aplicar la mano dura, que quiere poner, enmarcar un territorio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está intentando solucionar eso? Mire, más que mano dura, Matías, lo que queremos aplicar es el Estado de Derecho. O sea, hoy día nosotros tenemos vulneraciones al derecho de propiedad en campamentos donde tenemos desalojos ordenados. Tenemos uno en Colina que tenemos que tener que ejecutar. Si los tribunales indican eso, tenemos que ejecutarlo. Y ayer estuvimos con la ministra Steiner en Puente Alto, con un grupo donde estaba el general director de Carabineros, el director de la PDI, varios generales inspectores, para justamente organizar estos desalojos. Vamos a partir con Cerro Chuño, en Arica, donde ya tenemos toda la operación programada entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, Seguridad y Vivienda, y eso lo lidera la ministra Steiner como digamos, dentro del proceso. Pero nosotros tenemos que, una vez que desaloje seguridad, lo que tenemos que hacer es entrar con nuestros equipos para poder, en la práctica... Sí, porque ¿qué hacen esas familias? Porque desalojar, desalojar, pero las familias necesitan vivir en algún lugar. Hay acompañamiento a esas familias, sobre todo con los niños, eso lo hace el Ministerio de Desarrollo Social, y por eso es que es importante esa tarea. Pero le quiero decir, Matías, que esos niños hoy día están en un asentamiento que tiene plomo, que tiene polimetales. Está absolutamente prohibido que alguien viva ahí, y tenemos cerca de 600 niños viviendo ahí. Eso es un ejemplo. Ahí ya hay un trabajo que hicieron las policías bajo la supervisión de la ministra y ya se retiró a la gente que tenía antecedentes, que tenía armas, porque ahí acuérdense que hubo un foco de los gallegos. Y ahora tenemos que hacer desalojos ordenados por la justicia en Colina y terminar el de San Antonio y bueno, cumplir el Estado de Derecho. Y le señalan lo que vienen futuras tomas. Que las tomas no son de gusto, las tomas muchas veces son de necesidad de familias que realmente no tienen dónde vivir. ¿Usted coincide con eso, no? Sí, pero mire, hay de todo. Hay de todo, por eso. Hasta antes del 2018, la mayoría es como dice usted. Después del 2018 llegó un negocio de venta ilegal de tierra. Muchas de estas tomas están controladas parcialmente o totalmente por grupos de crimen organizado que arriendan, que dan los permisos para que se instalen los comercios, que cobran arriendo a las personas. Son delincuentes y nosotros tenemos que sacar a esos delincuentes de ahí. Pero además de eso, tenemos que preocuparnos de la señal que tienen las familias que están esperando. En San Antonio, por ejemplo, cuando el gobierno anterior lamentablemente destina 11.000 millones para comprar un terreno tomado a la fuerza, esa plata la saca de familias que están esperando su casa cumpliendo las reglas. ¿Se va a seguir adelante con esa expropiación? Sí, la expropiación ya es un hecho que ya está, nosotros tenemos que asumir, respetar el Estado de Derecho, como insisto, los tribunales. Ese terreno va a ser del fisco, ya es del fisco, y lo que nosotros vamos a hacer en ese terreno es hacer un proyecto, pero vamos a poner en la fila a los que están antes y a los que están después. O sea, dicho de otra manera, en ese terreno de 100 hectáreas vamos a asignar en función de la prioridad. Y si hay familias que están esperando hace tiempo, postulando y pagando arriendo, estando hacinadas, ellas van a tener prioridad sobre personas que llegaron hace 4 o 5 años. Sí, ministro, hablemos también del recorte que pidió el ministro Quirós, ¿cierto? Que ha sido desafiante para todos los ministerios. ¿Cómo lo van a trabajar en el Ministerio de Vivienda? Porque también por presupuesto estaban complicados respecto a los subsidios de este año. ¿Cuál es la conclusión después de un mes? Mire, lo que pasa es que nosotros tuvimos una complicación que el ministro Grau, antes de irse, nos pegó un machetazo, pero pocos días antes. De hecho, al interior del ministerio nosotros le decimos el machetazo Grau, que es que nos cortó 20.000 subsidios de las familias más vulnerables. Así, ¡pum! Y nosotros nos encontramos con esto. El ministro Monte, yo tuve 2 bilaterales. En la primera le dije, ministro, ¿esto es cierto? Me dijo, oiga, estoy viendo. Después me dice, sabe que sí, pero no depende de mí, depende de la IPRES. Bueno, el señor Grau tendrá que explicarle, y nosotros esperamos que lo explique públicamente, por qué le cortó los beneficios a 20.000 familias. Y ahí hemos tenido que hacer toda una reasignación presupuestaria, porque esas familias están esperando hace muchos años sus viviendas. Y este señor nunca ha explicado por qué hizo el recorte ahí, y no en otros tramos, no en otros segmentos que no... ¿Lo ha llamado para saber, para buscar ahí el origen del recorte o a sus equipos para saber qué pasó ahí? No, este señor no ha dado ninguna explicación. Yo espero que sea citado a la comisión. No, eso ya no depende de nosotros. El señor ya se fue. Lo que sí me llama la atención es que él, junto con otras personas, dicen que nosotros venimos a recortar acá con el presidente Casa beneficios sociales y ellos son como los guaripolas de eso. En el caso de vivienda al menos
Nunca en la historia de vivienda hemos tenido un recorte de 20.000 familias vulnerables. Lo que hemos hecho es reasignar, hemos hecho ahorros también, hemos podido ahorrar 118.000 millones en proyectos que estaban mal ejecutados, que no eran prioritarios, que no teníamos la plata para hacerlo y nos habían cargado esa responsabilidad a nosotros, que no nos correspondía hacerlo a nosotros además. Paralizamos una obra donde teníamos 30.000 millones de pesos comprometidos en Valparaíso porque la empresa constructora tenía falencias graves, la hemos llevado a la justicia, dentro del plan de auditoría que nos ordenó el presidente, también hay una auditoría en la reconstrucción por 6.000 y tantos millones que fueron asignados a dedo a una pareja casi de veinteañeros que no tiene ni siquiera máquina, y la justicia está investigando todo eso. Pero nosotros con esas medidas hemos logrado ahorrar 118.000 millones de pesos que pensamos destinar una parte a lo que nos pide el ministro Quirós y la otra a prioridades que tenemos hoy día. Hoy día, Matías y Martina, tenemos más de 3.000 viviendas con asbesto. Está prohibido, Valentina. Está prohibido y lo tenemos, y tenemos que desmontar esos techos con asbesto en la Santa Catarina de Puente Alto, en la Villa Nacimiento, La Pintana, en muchos sectores. Y esa plata, las pocas que tenemos, la vamos a destinar a eso. A propósito de destruir o de desmontar, usted tuvo ahí públicamente un desencuentro con lo que ocurrió en el Olivar, en Viña, ¿no? Sí. Por la reconstrucción, Sí. porque había, a juicio de los técnicos, riesgos de seguir avanzando con esas construcciones. Creo que en un mismo tema englobe lo que va a pasar con las reconstrucciones porque viene el invierno. Sí. ¿Y qué le dice usted a esas familias que esperan para cuándo se pueden tener viviendas? A ver, mire, o soluciones intermedias. Nosotros, por instrucción del presidente, tenemos que dar soluciones más que explicaciones. Yo les puedo decir que en 2 años el gobierno anterior reconstruyó solamente 9% de las viviendas están terminadas y el 21% está en obra. Hay un 70% donde no hay nada. 0 en 2 años. ¿Eso en? En Viña del En Mar. Viña del Mar. 0. Entonces lo que nosotros hemos dicho y hemos comprometido que vamos a reconstruir, en concreto en el Olivar, que es donde se produjo este problema, todas las viviendas, que son 850, de acá a diciembre. Ese es el compromiso. Se entregan en diciembre. En diciembre se tienen que entregar las viviendas en Olivar. ¿Ya hay nueva empresa constructora trabajando? Porque tenemos que asignar las También nuevas eso. empresas, porque sacamos esta empresa que tenía 325, 350 viviendas, le llamamos al Ministerio Público también. Y el problema se produjo, y es natural, porque una señora me dijo, pero oiga, a nosotros nos quemamos, hemos esperado 2 años, esta empresa partió hace 6 meses, se demoró un montón, tiene la casa lista y usted la quiere botar. Es razonable su forma de afrontar. Súper razonable. Y yo le tenía que decir, señora, la casa tiene riesgo sísmico, está mal hecha según la investigación y el peritaje que hicimos nosotros. Usted no puede vivir ahí, porque si yo le entrego esa casa y hay un problema después que hemos tenido, nosotros no podemos hacerlo. Y ahí, claro, se produjo una tensión y yo lamenté mucho. Yo hablé con ella después de que, bueno, el video fue editado, pero son cosas Viralizado. que pasan. Sí, son cosas que En pasan. diciembre va a estar ahí, y la reconstrucción de Penco. La reconstrucción de Penco Tiempos, va mucho plazos. mejor, va mucho mejor. Esa todavía no tenemos el plazo, pero le quiero contar, mañana el miércoles estoy viajando allá, pero en Penco ya tenemos 1.500 subsidios asignados. 1.500, para que tenga una idea usted, en Penco se destruyeron alrededor de 3.200 viviendas. O sea, la mitad de las familias ya tiene subsidio. Hemos presentado un proyecto para 850 viviendas que ya está listo el proyecto y se va a empezar a construir en 2 meses. O sea, nosotros esperamos que la reconstrucción de Penco se demore mucho menos que la Viña del Mar, y tenemos un plan invierno porque va a llover esta semana y mi viaje tiene justamente como objetivo ver las medidas de mitigación que vamos a tomar, y en 118 casos tenemos que sacar a las familias porque están en zonas de riesgo, cosa que tampoco es fácil porque tienen sus enseres ahí, pero bueno, es la pega que tenemos que hacer, que a veces tiene ese lado ingrato, pero que es necesario para cuidar la vida de la familia. ¿Cada cuánto está viajando a estas zonas de reconstrucción? Viña del Mar, que está más cerca, Biobío. Una semana en Viña del Mar y la otra semana en Biobío. Estoy cada 15 días en cada lugar. Y mañana, o sea, el miércoles partimos, martes, y vamos a estar martes, miércoles, jueves, porque tenemos que ir a Ñuble también, que también tiene reconstrucción, y aprovecho de saludar a los vecinos de Ñuble, que se han sentido a veces... Y otra cosa que quiero decir, Matías y Valentina, es que nosotros vamos a entregar la reconstrucción por etapas, y ya tenemos programado con el alcalde de Bulnes y de Quillón hacer entregas de reconstrucción terminadas muy pronto ahí, también en Concepción, mucho antes que termine el año, y luego en Tomé y al final para Penco. Uno agradece a cualquier gobierno que se haga cargo de las emergencias, de las reconstrucciones y de esas familias
pero Claudia Pizarro, sentada ahí mismo, dijo recién el pasado y yo lo anoté, casas de 12 metros cuadrados en La Pintana. Ahí no ha habido incendio, no ha habido terremoto, pero ese es un terremoto social enorme, dicen que son casas de los 80. Sí. ¿Qué foco tienen ustedes ahí en esas familias? Porque es un caldo de cultivo a las peores cosas de la sociedad. Casas de 12 metros cuadrados. Efectivamente, tenemos las casetas sanitarias con ampliación irregular. Lo que yo le decía digamos, del asbesto está la Villa Nacimiento, que está en La Pintana, estuvimos juntos con la alcaldesa. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos alrededor de 3.000 viviendas que están en una condición de hacinamiento crítico, de materialidad ya colapsada. Entonces lo que estamos haciendo es relocalizar a la familia en un plan que se llama regeneración urbana, donde sacamos a las familias de estas viviendas, las relocalizamos con un subsidio de arriendo en una parte, mientras que demolemos sus viviendas antiguas, otras van a un terreno nuevo. Tenemos un terreno en La Platina, donde nos quedan 100 hectáreas para asignar, y me voy a juntar con la rectora de BES, que tiene al frente el Antumapo, Sí. donde hay un porcentaje muy pequeñito que se destina a la facultad, y nosotros queremos comprarle otras 100 hectáreas a la Universidad de Chile, y de esa forma poder relocalizar familias, demoler las viviendas donde estaban y construir viviendas de menor densidad, y de esa manera distribuir estos dos grandes terrenos que tenemos. Ese es el plan, y ya tenemos... Perdón un segundito, hacer vivienda y hacer ciudad no son dos temas distintos, ¿no es cierto? No se puede separar una cosa con la otra. No. Los planteamientos que usted dice, sacar de 12 metros cuadrados, si usted los pone en 24, que también es bajísimo, aumenta al doble, no se trata de 57. eso. No. Yo estoy inventando, poner al doble, pero aquí se requiere una solución mucho más integral de hacer una ciudad para no tener los efectos sociales, las externalidades negativas. Bueno, mire, ahí el principal problema que tenemos para hacer ciudad tiene que ver con los servicios. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros ponemos la vivienda, eso es lo que nos compete a nosotros, después llega el Ministerio de Salud, con el municipio pone el CEFAM o el consultorio, después llega el Ministerio de Educación y pone la escuela, después llega el Ministerio de Desarrollo Social, papá. Eso ha sido un problema histórico. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Hacer los jardines infantiles en Minbu. Y yo lo hablé con la ministra de Educación, María Paz Arzola, y hablé con su subsecretaria de Educación Parvularia, me dijo, procedamos, porque hoy día tenemos un montón de jardines infantiles y guarderías privadas que no tienen dónde funcionar. Y nosotros tenemos cientos de terrenos del Serviu que están abandonados, entregados en comodato a taller, en unas canchas que nadie ocupa. Hicimos un catastro en el encargo que nos hizo el presidente de tener el ERIASO cero, que son todos los terrenos fiscales que hoy día tenemos nosotros en las grandes capitales. No pueden estar como basureros como están hoy día. Y ahí vamos a habilitar jardines infantiles para que puedan ser ocupados por estas personas que hoy día prestan ese servicio. Y además, nosotros como Ministerio de la Vivienda, y lo estamos trabajando con la ministra Arzola, poder contratar personas que presten el servicio. Porque nosotros en Bienestar del Ministerio tenemos un jardín infantil que atiende a todos los funcionarios de su hijo y funciona perfecto y con mucha gente. Entonces, con este modelo queremos replicarlo y fortalecer la labor que hace Junji Integra. Bien, ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Puduje, muchas gracias por estar con Gracias, nosotros ministro. acá en Que Estado esté muy bien. Nacional. Muchas gracias a Que tenga ustedes. buena semana.